El encargo del rey, escrito por Dago García y leído por María Mercedes Sánchez. La historia que les voy a contar pasó hace muchos, pero muchos años en un reino muy lejano. El protagonista era un niño que se llamaba David y era pastor. Cuidaba un rebaño de ovejas que lo querían mucho porque siempre las llevaba a los mejores potreros. Las dejaba jugar hasta que caía la tarde y luego las regresaba al corral cansadas pero felices. En las noches, David se dedicaba a fabricar velas porque en el futuro quería ser el más rico e importante fabricante de luz del reino. En esos tiempos en que no había luz eléctrica ni bombillos, las velas eran un artículo necesario y muy apetecido. Y David sabía que si trabajaba con disciplina y constancia, sus sueños podrían hacerse realidad. Las velas que hacía el pastor poco a poco se habían vuelto famosas por su calidad y por la luz intensa que producían. Pero, desafortunadamente, la mayoría de la gente era pobre y no tenía dinero. Por eso, el negocio no terminaba de despegar. Así que David tenía que seguir combinando su trabajo, cuidando el rebaño de ovejas y atendiendo a su pequeño mercado de velas y velones. Pero sucedió que para su cumpleaños, el rey quería hacer la fiesta más espectacular de la historia de las fiestas de cumpleaños. Quería que esa noche su palacio y sus jardines brillaran como si fueran estrellas en el cielo, y para eso necesitaba muchas, pero muchas velas. David estaba en el potrero cuidando su rebaño, y estaba triste porque las cuentas de su negocio no le estaban dando, cuando vio aparecer en la distancia a unos hombres a caballo y con unos estandartes muy coloridos. Se presentaron como enviados de la corte y le anunciaron que el rey quería hablar con él. David no sabía qué hacer porque todavía no era hora de regresar a los corrales y no podía dejar solas a sus ovejas. Pero los representantes del rey se comprometieron a encargarse del rebaño mientras él atendía la cita con el monarca. Así que David partió escoltado y las ovejas lo vieron alejarse tristes, pues no estaban seguras de que sus nuevos cuidadores, que no tenían experiencia, las iban a dejar jugar. David entró al palacio y se sintió entrando en otro mundo. Allí todo era lujoso y hermoso. Lo llevaron a un salón lleno de cuadros de gente muy seria, que parecían mirarlo a punto de regañarlo, y se sintió un poquito asustado. El rey apareció unos minutos después y se portó amable. Le contó acerca de la fiesta con la que se iba a celebrar su cumpleaños y la cantidad de velas que necesitaba para que su casa y sus jardines brillaran esa noche como estrellas. Tenían que ser muchas, pero muchas velas y había poco tiempo, pues era 7 de diciembre y el cumpleaños iba a ser el 2 de enero. Pero David sabía que esta era una oportunidad que no podía perder, que era la manera de hacer realidad su sueño de ser un niño rico. Entonces aceptó el encargo. Antes de salir del palacio para buscar sus ovejas y luego ir a la casa a empezar a trabajar, uno de los asistentes de la corte le hizo una advertencia que lo puso nervioso. Un compromiso con el rey era sagrado y el que no lo cumplía pagaba con su vida. Esa misma noche, David comenzó a trabajar en el encargo del rey. No dormía y pasaba las horas de la noche vertiendo la cera líquida en los moldes con que se hacían las velas. Pensó abandonar su trabajo como pastor, pero cuando vio las caras de tristeza que pusieron sus ovejas, se le arrugó el corazón y no fue capaz de dejarlas. De manera que a partir de ese día trabajó de noche fabricando velas y durante el día dormía en el potrero donde lo cuidaban las ovejas,
que se habían comprometido a portarse bien y a no meterse en problemas. Todo iba muy bien y David tenía casi listo el encargo para la fiesta del rey. Cuando la noche del 24 de diciembre, alguien golpeó a la puerta de su casa. Abrió y al frente suyo estaba un hombre con cara de cansancio y una mujer embarazada montada en un burro. Se presentaron como María y José. Venían desde muy lejos y estaban buscando un lugar donde pasar la noche. En todas partes les habían cerrado las puertas y esta vivienda era la última esperanza que tenían de que alguien les diera posada. David hubiera querido ayudarlos, pero con tantas velas que tenía listas en su casa, no cabía una persona más. De hecho, él mismo había tenido que desarmar su cama para dormir en el único rincón estrecho donde no había velas. María y José entendieron, agradecieron que hubiera sido amable y siguieron su camino. David trató de volver al trabajo, pero la imagen de los dos peregrinos cansados y tristes no le permitió concentrarse y entonces salió corriendo a buscarlos. Los encontró en la calle rumbo a la salida del pueblo y les pidió que lo esperaran al frente de su casa, pues tenía una idea con la que tal vez los podía ayudar. David fue a buscar al dueño de las ovejas que cuidaba. Sabía que el hombre tenía un establo desocupado donde los peregrinos podrían pasar la noche. El hombre, que era negociante, aceptó, pero con una condición: que le pagara una renta con un número importante de velas. David lo tuvo que pensar, pues eso significaba que iba a descompletar el encargo del rey, pero sintió que con un poco más de esfuerzo podía reponer lo que iba a entregar por el establo y aceptó el trato. Como era invierno y María iba a necesitar mucha paja para armar una cama que le diera calor, fue a la casa del vendedor de paja del pueblo, que estuvo dispuesto a darle toda la que quisiera, pero a cambio de otro número importante de velas. David lo volvió a pensar, pero sintió que era más importante que esa pobre mujer embarazada pudiera descansar a que él se volviera rico. Así que también aceptó. Luego fue a una de las posadas del pueblo y habló con el administrador para ver si era posible que le diera algo de comida para los peregrinos, ya que les había visto caras de no haber probado bocado en mucho tiempo. Como había sucedido con el dueño del establo y con el vendedor de paja, el administrador de la posada estuvo dispuesto a darle toda la comida que quisiera a cambio de otro buen número de velas. Esta vez David se lo pensó con más cuidado. Con lo que iba a entregar por el establo, la paja y ahora la comida, iba a ser imposible cumplir con el encargo del rey, y recordó la amenaza que uno de sus asistentes le había hecho en caso de que no lo hiciera. Pero cuando regresó a su casa y en la puerta vio las caras de sufrimiento de la pareja, se le quitaron las dudas y con ayuda de José recogieron todas las velas y fueron a entregárselas al dueño del establo, al vendedor de paja y al administrador de la posada. Cerca de la medianoche, María, José y David llegaron al establo y organizaron todo para que María pudiera comer y luego recostarse en la cama de paja que le habían organizado. José estaba seguro de que su esposa estaba a punto de tener el bebé, y David, que era muy bueno con las obras manuales, organizó con la paja que había sobrado una hermosa cuna y corrió al pueblo a conseguir, entregando otras velas, una vaca grande que con su aliento calentara el pesebre, donde en cualquier momento podía nacer el hijo de María. José, que estaba muy nervioso, le pidió al pequeño pastor que por favor se quedara con él un poco más. David lo volvió a pensar. Había entregado tantas velas que ahora cada segundo contaba si quería cumplirle al rey. Pero no pudo negarse
y acompañó a José hasta que a las 12 de la noche nació el bebé. Se pusieron felices, se abrazaron y celebraron que todo hubiera salido bien. De camino para su casa, David pensaba preocupado en qué iba a hacer. Ya era un hecho que no iba a poder cumplir con el encargo del rey. Lo mejor era empacar sus cosas, pasar por el corral de las ovejas, despedirse de ellas y partir a otro reino para salvar su vida. Pero ocurrió un milagro y cuando entró en su casa, descubrió que había más velas de las que tenía antes de empezar a repartirlas para procurarle a María y José un lugar amable para pasar la noche. David no entendió, pero se tranquilizó. Ya no tendría que escapar del reino. Esa noche, mientras dormía, un arcángel se le apareció en sueños. Le dio las gracias en nombre de Dios por lo que había hecho y le explicó que algunos ángeles del cielo, que eran muy buenos haciendo velas, se habían ofrecido a trabajar para reponer lo que había entregado para ayudar a María y José. David pudo cumplirle al rey y fue nombrado encargado de la luz en la corte. La única condición que puso fue que le dejaran llevar a sus amigas ovejas a los prados del palacio, pues tenía la sospecha de que eran los ángeles disfrazados de los que le había hablado en sueños el arcángel. El rey no tuvo problema en aceptar y desde ese día, todos los 7 de diciembre en el reino y luego en el mundo entero, se recuerda el buen corazón de David, adornando con velas las fachadas de las casas y rezándole un Ave María a la Virgen. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Boombox.